Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Cervantes y les voy a platicar un poquito acerca de un proyecto de investigación acerca de la comunidad LGBT en San Luis Potosí. Todo comenzó hace cerca de un año y medio, cuando yo leyendo la tesis de maestría del profesor, bueno, del ahora doctor Marco Villa, me di cuenta que existió un lugar que se llamaba El Hoyo Funky. El Hoyo Funky era una de las primeras discotecas de homosexuales para homosexuales. Este lugar estaba en la calle de Chicosein, en lo que ahora podríamos encontrar las paradas de camiones detrás del Museo del Ferrocarril. Este lugar me pareció muy importante, muy interesante, no solo porque era una discoteca para personas homosexuales, sino también por su situación geográfica. Yo noté que estaba fuera de la ciudad, fuera de la mancha urbana, estaba en lo que en ese entonces ya se consideraba la periferia y era la zona de tolerancia. La zona de tolerancia en las ciudades es normalmente donde existe todo esto que no es bien aceptado por la buena sociedad, por la gente bien. Este lugar estaba definido por unas bardas muy grandes, y en medio de estas dos bardas cruzaban los ferrocarriles, ¿no? Me parecía muy interesante cómo la comunidad en esos tiempos, estoy hablando de 1979, pues ya era un poco visible y por tanto ya era exiliada del espacio urbano. Estos términos que voy a ir puntualizando, como espacio urbano, ciudad, arquitectura, comunidad LGBT, son temas que no se pueden separar, y eso es algo que lo hace más importante y lo hace más interesante para mí. Entonces, retomando, pues ya era un poco visible, y entonces ya eran exiliados del espacio urbano, ya eran exiliados de la ciudad, y ya se les exigía estar fuera, ¿no? Yo considero muy importante reconocer a los ciudadanos y a las ciudadanas como sujetos de derecho, y no solo como a los sujetos de derecho que conocemos cuando nos contaron acerca de la Constitución y que el derecho a la salud y a la educación y cosas así. Tenemos otros derechos, tenemos derechos a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Tenemos derecho al centro, tenemos derecho a un montón de situaciones y de espacios. Y pues bueno, les fueron negados a estas personas. ¿Por qué me atrevo a decir que les fueron negados? Bueno, contextualizando un poquito más, estoy hablando de 1979. Este espacio, el Hoyo Funky, funcionó únicamente durante 3 meses, a finales de año. Todo se da porque una persona era velador de una casa que estaba más o menos en obra negra, y entonces dice: este lugar está súper cool, voy a hacer una fiesta. Les gusta mucho las fiestas y entonces empiezan a hacerlo ya como cada fin. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas que estuvieron ahí, que estuvieron presentes, que fueron en cierto modo organizadores de estas fiestas, y uno de ellos, Pepina, así le llaman, comentaba que pues empezaron como fiestas y ya después fue creciendo la popularidad justamente entre personas homosexuales, y llegó un punto en el que ya se vendían bebidas, ya había un cover, cosas así, ¿no? También me contó esta persona que en algún momento el dueño de la casa se enteró y fue ahí de sorpresa, ¿no? A ver cómo, ¿qué onda? Me dijeron que está pasando esto en esta casa en la que él no vivía, pero pues no dejaba de ser una de sus propiedades, y pues le interesaba, ¿no? Saber si era real o no. Llega con su esposa y se da cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? Se da cuenta que es una fiesta de homosexuales,
se da cuenta que hay mucha música, se da cuenta que hay alcohol, y sin embargo al señor le parece bien porque le gusta el ambiente, ¿no? Entonces fue así como siguieron operando, pues de forma pues más permisiva, aunque tampoco precisamente legal, porque pues no tenían permiso de venta de alcohol y bla bla bla, ¿no? Esta zona era muy estigmatizada justamente como por las loncherías y cantinas. Las loncherías eran la forma en la que se disfrazaban ciertos prostíbulos. En ese entonces, pues había lugares que abrían desde la mañana, cerraban hasta en la noche, y tú entras y ves un espacio común y corriente, ¿no? Con mesitas donde puedes ir a la hora de la comida, saliendo del trabajo, donde puedes ir saliendo de la escuela, y donde hay una señora que te atiende, te dice que hay tortas para el menú, etc. Una lonchería común y corriente, pero lo interesante es lo que pasaba detrás de ese espacio, o lo que pasaba a un lado, justo en los baños, ¿no? Como ya les comenté, en esta zona de tolerancia, pues estaba todo lo que la sociedad no quería, y pues también estaba la prostitución. Entonces pues era un espacio muy característico, muy propio, y de cierto modo también muy caótico, porque pues las redadas no se hacían esperar, era algo cotidiano, casi. Y entonces este señor, cuando se da cuenta de que su casa, que está en este lugar tan observado, tan criticado, está siendo utilizada para esta clase de situaciones, pues se saca un poquito de onda, pero dice, ok, va, me gusta el ambiente, yo veo que no están haciendo nada malo, yo veo que no hay prostitución, por ejemplo, o cosas así, pues va, o sea, una fiesta más en una casa más. Una noche, hay una redada con 103 detenidos, y los titulares se encargan de hacer énfasis en que son personas homosexuales. Pero no solo eso, también utilizan su plataforma pues para llamar a estas personas homosexuales con términos denigrantes. Entonces hay un léxico muy variado que va desde mujercitos, invertidos, degenerados, depravados, personas de costumbres raras, y pues te das una idea gracias a cómo se representaba a la comunidad, de que no se tenía el mínimo interés en respetarles ni como personas, ni como comunidad, ni nada, ¿no? Más bien el interés era como señalarles abierta, pública y descaradamente. También es importante puntualizar que estas 103 detenciones fueron a lo largo de la noche y no precisamente en esa fiesta, pero es algo que no se logró especificar. Yo tengo este dato, pues más bien como por un ejercicio de historia oral. He entrevistado a algunas personas y a través de sus versiones que me he dado cuenta, ¿no? De cómo sucedieron las cosas. Esta noche es muy importante, porque es cuando el Hoyo Funky desaparece, pero no desaparece ni el gremio, ni desaparece ese círculo social particularmente, ni desaparecen esas fiestas. Después empezaron a realizar en otras partes, y aparte ya eran dentro de la ciudad. Y se realizaban en muchos lugares, que en la casa de tal, en la casa de tal. Incluso mencionan que hubo unas que eran en una funeraria, lo cual me parece maravilloso, ¿no? También me di cuenta de que cuando yo les preguntaba qué sentían en ese lugar, qué había de excepcional, no solo reflejan como pues la necesidad de una sociabilización entre la comunidad LGBT, ¿no? Que estaba tan reprimida y tan oculta en ese entonces, también reflejan como el imaginario propio de la comunidad,
Y una de ellas me comentaba que pues las detenían a estas personas, las esposaban, llegaban los periódicos, querían fotografiar pues a la comunidad amedrentada, pero cuando tú ves las fotografías ves que están posando, ves que hay un caos detrás, ves que están las patrullas, ves que está sucediendo como mucho movimiento y ellas están posando, no se salen del papel. Para ellas era de cierto modo pues reivindicar, ¿no? ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo aquí? Y una de ellas me comentaba que incluso no era salir del hoyo funky, era salir del estudio 54. Y me di cuenta de que realmente es una situación, es un espacio-tiempo muy idealizado. La forma en la que hablan de la música, la forma en la que hablan de las personas, todo está como concebido de una manera en la que la violencia no tenía cabida. Al menos dentro de ese lugar, ¿no? Yo creo que justamente este imaginario, yo creo que esta construcción de la realidad justamente parte de que era una válvula de escape, que era un lugar que les podía ofrecer libertad de ser quien eres, libertad de echar novio con quien tú quisieras sin tener que tener miedo, sin estarte cuidando, sin nada. Entonces, bueno, y además de eso, pues es una fiesta, hay música, hay gente bailando, hay alcohol. Yo creo que a eso se debe particularmente, ¿no? Entonces, pues yo hago una serie de prácticas artísticas respecto a ese lugar. Y al principio yo quería pues expiar de alguna manera todas las culpas, liberar de toda esta represión este lugar, y quería hacer como un poquito un juego con el ritual judeocristiano, ¿no? Que bueno, hay varios, no quería hacer precisamente un exorcismo, pero sí quería retomar un poquito esta tradición que en algún momento fue opresora para nuestra comunidad y que bueno, realmente lo sigue siendo, pero hacer que ahora juegue a nuestro favor. Entonces yo hice una caminata desde ese lugar hacia un bar que está cruzando la calle, que se llama El Mayatz. Me parecía importante hacer esta caminata a modo de peregrinación en un intento de retransitar el tiempo y el espacio. Ver que lo que antes era la periferia, ahora ya no lo es. Lo que antes estaba fuera de la ciudad, ahora pertenece un poquito más al centro. Tener que cruzar por donde estuvieron esas bardas que ahora ya no están. Y el bar Mayatz, ¿no? Que se encuentra en donde antes sí era la ciudad, sí era el centro, en donde antes sí estaba lo bien aceptado. Era como una forma de reclamar nuestro espacio, nuestro derecho al centro, nuestro derecho a la simultaneidad. Mientras todo lo demás está sucediendo, que no se nos deje atrás. Entonces hago una especie de antirrosario. Digo antirrosario no en un intento de rechazo total a la religión católica ni nada por el estilo, pero simplemente como desafiando este dogma, ¿no? Y retomando el ritual para decir así de que, bueno, a cierta comunidad se le enseñó a adorar a ciertas personas, ciertos actos, ciertos sucesos. Bueno, nuestra comunidad también tiene eso. Nuestra comunidad también tiene sus emblemas, tiene sus personajes, tiene sus sucesos, tiene su historia, tiene sus propios rituales. Entonces, transformé todo el ritual en el que no le rezo a un Dios judío-cristiano, le rezo más bien como a algo superior, a nuestro comprendimiento, a algo que no es un
hombre blanco, cis, hetero, barbado, sentado, que se encarga de decir esto bien, esto mal, esto bien, esto mal, ¿no? Como abrir a la diversidad y también hablar un poquito acerca de las condiciones en las que vive nuestro gremio actualmente, particularmente aquí en México. Eso me parecía importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la letanía yo hablo un poco del TRH, de la pido por la salud de todas las personas portadoras, pido por la comunidad trans, las personas que están en situación de calle, por las personas que se tienen que dedicar a la prostitución. A grandes rasgos, pues los grandes problemas que aquejan a la comunidad. Cuando yo estaba en todo este proceso de documentación, que fue un poco difícil porque cabe destacar que no hay historia escrita de la comunidad aquí en San Luis Potosí. Sí hay, pero no es tan vasta, no es tan amplia como lo tenemos en la Ciudad de México, como lo tenemos desde luego en Estados Unidos, en algunas partes de Europa. Me di cuenta de que al lado del lugar que fue el Hoyo Funky hay una casa que está, pues, no diría que abandonada, pero sí pareciera estarlo. No diría que abandonada porque es una casa habitada por personas en situación de calle, y la mayoría de ellas son personas también de la comunidad LGBT. Y pues bueno, yo no sabía nada de esto. Yo cuando llegaba a hacer reconocimientos del lugar, del Hoyo Funky, yo nada más veía así como, ok, son personas en situación de indigencia, trabajando, X. No llamó mi atención al principio, hasta que un día fui con uno de mis amigos, a quien quiero agradecer públicamente porque ha sido una parte importantísima de este proyecto en todo el aspecto de teoría de la arquitectura y del espacio público, Alejandro Tristán, el arquitecto Alejandro Tristán. Fuimos a hacer un reconocimiento del lugar y vimos que entró una mujer trans, y ya nosotros estábamos tomando fotos, estábamos pues platicando, tratando de ver como a la gente que pasaba, bla bla bla. Y de pronto llegó una patrulla, se estaciona enfrente de esta casa. Se bajan dos policías, un hombre y una mujer, se echan un cigarrito afuera, están platicando y luego se meten a la casa. No se escucha que pase nada, sale una columna de humo y de pronto sale esta chica que había entrado al principio, gritando, llorando, tropezándose, y sale un policía atrás de ella con un palo como de escoba, golpeando hacia el piso, tratando de amenazar, ¿no? Bueno, tratando de intimidar, mejor dicho, amenazando, tratando de intimidar. Y la chica se tropieza, cae y voltea con una expresión de horror y le dice: permíteme, ya voy saliendo. Y tan solo el hecho de ver su expresión fue algo que quedó muy, muy grabado en mí. O sea, como, pues yo no sé si en ese momento ella estuvo haciendo algo indebido o no, pero pues tampoco creo que se haya procedido de la manera correcta, por las vías legales adecuadas, ¿no? Con esta persona. Y bueno, entonces es ahí cuando yo me empiezo a interesar, pero sigo sin adentrarme. En otro momento, en otro día, voy con uno de mis profesores de la universidad, Eduardo Castillo, también como a hacer un reconocimiento y todo. Yo llevaba mi cámara, le estaba contando lo que había sucedido. Él tiene un centro cultural en esa misma cuadra, en Chicosein, y me comenta que sí, que
que los vecinos viven en conflicto con las personas que viven ahí. Y todo esto se da minutos antes de que veamos que se mete una persona a la casa y varias alarmas a lo largo de esa y de las 2 cuadras aledañas empiezan a sonar, empiezan a salir los vecinos y me dice así de que sí, los vecinos tuvieron que instalar y es una alarma que suena como para que toda la gente se dé cuenta de que alguien se metió y así, o sea, y me parecía muy policíaco porque no solo es el sonido ensordecedor de las alarmas, también hay focos rojos y todo, y toda la gente sale y se alarman demasiado. Y yo le pregunté así de que, oye, ¿alguna vez ha pasado algo? O sea, ¿cuál es la raíz del conflicto? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Son personas violentas o qué? Y me dice, no, o sea, son personas que pues como que viven ahí y ya, y a veces huele como a marihuana y todo, pero no son personas conflictivas ni nada. Y yo así de, wow, ¿no? Pues qué denso, ¿no? Yo en ese momento pues no me sentía con todos los recursos, pero ya empezaba a cuestionar un poquito así de, ok, esto no sé, no me parece un trato digno, un trato humano, y a mi parecer no estaban llegando a un común acuerdo, no había un momento de diálogo ni nada. Entonces, el día que presento mi performance de la peregrinación del Hoyo Funky hacia el Bar Mayat, me doy cuenta de que estas personas en situación de calle estaban sacando sus cosas y que las paredes estaban manchadas de humo y que todavía se percibía el olor de humo, ¿no? Pues yo no me imaginaba a qué se podría deber, pero estas personas yo ya había notado que se dedican a separar basura, entonces yo dije, bueno, pues fue un accidente. En algún momento me acerco a uno de ellos, le pregunto qué es lo que sucedió y me dice, es que la casa agarró fuego. Y yo, chale, pues qué triste, lo siento. En eso interviene otra de las personas que vive ahí mismo y dice, no, la casa no agarró fuego, le prendieron fuego cuando estábamos durmiendo. Y yo estaba pues bastante impactado porque yo decía, ¿cómo que mientras estaban durmiendo? ¿Cómo que les prendieron fuego? Y les pregunté si sabían quién había sido o algo por el estilo y me dijeron que sí, que sabían que habían sido los vecinos. Esto a mí se me hizo una acusación muy grave, muy directa. Y me comentaron que hay una vecina con la que tenían un conflicto muy grande, simple y sencillamente porque ellos son gente pobre y son gente de la comunidad LGBT, y que en algún momento ellos pues se acercaron para dialogar. Esta señora sí llegó a un acuerdo con ellos y los demás no. Los demás vecinos, no sé, ignoro realmente si no se enteraron que hubo una plática, no sé si no se pusieron de acuerdo o no sé si no les pareció simplemente, pero los demás vecinos no llegaron a este acuerdo. Lo que sí sé es que después de ese momento hubo juntas entre la comunidad de los alrededores para ver qué es lo que podrían hacer. Y pues bueno, llegaron a acuerdos en los que estas personas podrían seguir viviendo ahí bajo ciertas condiciones. Después de este momento yo empiezo a tener un acercamiento con estas personas y les empiezo a preguntar acerca de sus vidas, acerca de su estancia en este lugar, a qué se dedican, y me doy cuenta que desarrollaron sus propias dinámicas de trabajo y sociales ahí. Algo que me pareció muy, muy interesante es que llevan la basura
hasta ese lugar y se encargan de separarla muchas veces en la calle para que los demás vecinos puedan ver de qué manera se están ganando la vida, que vean que a final de cuentas son gente que está trabajando y que es gente que está tratando de sobrevivir de alguna manera, ¿no? Que no están haciendo nada ilegal o que pueda ser de alguna forma cuestionado. Y aparte de esta, pues hay muchas otras dinámicas, ¿no? Tienen sus horarios muy estructurados, no de forma individual, más bien como comunidad. A tal hora, de tal hora a tal hora, tal persona y tal persona se encargan de esto, hasta tal hora se encargan de esta otra cosa. Y más que parecerme interesante como por su sistema de organización, me parecía interesante el hecho de tener que justificar hasta ese mínimo aspecto de su vida con las personas de los alrededores para que les dejen vivir en paz. Eso me parece pues terrible, ¿no? Desgarrador que tú seas una persona totalmente desprotegida, no solo por tu comunidad, sino por tu gobierno, por tu gobierno, y que además de ser una persona desprotegida que está viviendo las consecuencias de un montón de sistemas que ya comprobamos que son fallidos, tengas que justificar que lo que estás haciendo es para no morir ante esos mecanismos, para no morir y ni siquiera por vivir, para no morir por sobrevivir, ¿no? Eso me parecía bastante triste, bastante revelador. Y bueno, en una nota personal, el proceso de documentación de todo esto fue muy agridulce, porque por una parte tenemos el Hoyo Funky con toda su fiesta, con todos estos momentos de reivindicación, de orgullo, de resistencia, y que cuando te lo cuentan son muchos colores y mucha fiesta y gente bailando y todo feliz. Y está la contraparte, ¿no? Y es una contraparte palpable, que está ahí ante nuestros ojos y que no estamos haciendo nada, o al menos no estamos haciendo lo suficiente. Fue un proceso bastante desgastante, creo yo, emocionalmente. Lo llegué a platicar con varias personas, así de que es que no sé si ya dejarlo o no, porque no puedo evitar sentir empatía. Ni siquiera es un exceso de empatía, es lo humanamente natural. No puedo dejar de pensar en las historias de vida de estas personas, en lo que tienen que estar luchando a diario, en lo que tienen que estar soportando, en el trauma, en el estrés postraumático, en caso de que exista, que seguramente lo hay, de saber que le prendieron fuego a tu casa porque no te quieren ahí, y que no te quieren ahí por ser una persona pobre y por ser una persona no heterosexual o no cisgénero. Y entonces también salió este cuestionamiento respecto a mi propio trabajo, y mis propias concepciones, porque si yo había caminado del Hoyo Funky al Bar Mayats en un intento de decir ya no hay tanta represión, ya trascendimos esa etapa, ya estamos más abiertos como sociedad, ya es un poco más fácil. Bueno, ¿realmente es más fácil? ¿Para quién? Para quienes sí entran en qué clase de sistemas, y para quienes no, ¿qué les espera? Y también era preguntarme así de, bueno, ¿realmente está pasando el tiempo? El Hoyo Funky cerró en 1979, hace 42, 43 años, y ahora, en pleno siglo XXI, 2022, está pasando exactamente lo mismo. Una represión policíaca con un proceder legal cuestionable, considero yo,
con un montón de gente a los alrededores que se ven afectados en la moral, en el qué van a decir, en el qué se puede pensar de esta zona. Realmente pasó el tiempo y pues he descubierto también como que justamente la historia de la comunidad LGBT se ha adecuado a estos sistemas gracias al mito del progreso. El mito del progreso es este que nos dice que siempre vamos de peor a mejor, que siempre vamos de forma ascendente, que siempre estamos buscando el bien común y que lo estamos encontrando. ¿Realmente eso es lo que está sucediendo? No, yo creo que es muy diferente. Lo que se conoce como cultura gay ahora, lo que se conoce como cultura queer, no es más que una mercantilización del discurso, pero realmente, ¿qué se está haciendo por esta comunidad? ¿Quiénes estamos viendo por nuestra comunidad? ¿Quiénes estamos realmente actuando por nuestra comunidad? Yo considero que estoy actuando desde mi trinchera, pero no creo que todavía esté haciendo lo suficiente. Porque, pues bueno, yo puedo vivir pues en privilegio. Yo tengo acceso a la educación superior, muy probablemente tenga acceso a un espacio laboral, tengo acceso a servicios de salud, a un sinfín de comodidades, tengo acceso a servicios de salud integral, tengo el privilegio de poder mostrar mi identidad de género y mi orientación sexual libremente, sin tener miedo muchas veces, otras veces es difícil, pero ¿qué pasa con todas las personas que no? Porque esa comunidad gay, porque esa cultura gay, esa cultura queer, solo se encarga de vendernos historias lindas, que son necesarias, no digo que no, pero ¿cuál es la diferencia entre atraer un público y entre ver por el público? Yo considero que es importante que nos cuestionemos a raíz de este espacio y de estas experiencias, todas las experiencias por las que como comunidad hemos pasado, ¿no? Yo sé que mi experiencia no es la misma que la de una mujer trans que apenas está iniciando un proceso de transición, a una mujer trans que estuvo en el hoyo funky, porque para empezar, la información no es la misma, los términos no son los mismos. En ese entonces no se conocía el término mujer trans, utilizaban gay de tiempo completo, o vestida, o travesti, y ahora sabemos que no solo se trata de la ropa, que la ropa es un plus, más bien que es una identidad y que es un modo de socialización completo, y sabemos que son condiciones muy específicas, pero también muy diversas en cuanto al contexto de las personas. Bueno, ¿y por qué no estamos viendo por esas otras personas? Estamos teorizando muchísimo acerca de muchas cosas, pero no estamos escuchando realmente a quienes sí necesitan ser escuchados. Y pues bueno, ese es a grandes rasgos mi trabajo. Todo esto, como se darán cuenta, nació acerca de la necesidad de hacer un proyecto artístico que hablara de lo bonito que es resistir, de lo bonito que es el pasado, de lo bonito que es reconstruir la historia de nuestra comunidad, y que es importante porque nos está abriendo los ojos. Es como el arte diciéndolos, tienes que ver el pasado, pero también fíjate en lo que hay hoy aquí. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, espero que estén bien.